módulo conversaremos sobre luces, básicamente. Veremos cómo se clasifican luces artificiales o luces naturales y veremos cómo aplicar esa información a diversos tipos de proyectos. Al igual que hicimos con los materiales, empezaremos por lo más básico. ¿Cuáles son los tipos de luces? ¿Cómo se crean? ¿Y cuáles son sus parámetros de modificación? A partir de allí, aumentaremos el nivel de dificultad con una escena de exteriores, la cual nos servirá de hincapié para aplicar dos tipos de esquemas de iluminación. Iluminación natural, a partir del sol, y utilizaremos una segunda técnica que es iluminación a partir de imágenes o IDL. Para iniciar, y no hacer esto más largo, tenemos un documento que ya les he preparado, el cual contiene una estatuilla. Entonces, ¿dónde se encuentran las luces en Corona? Básicamente, si nos fiamos de nuestra barra de trabajo, se darán cuenta que existen dos botones de luces. Agregar luz de Corona y luego agregar un Corona Sun, que es un sol de Corona. Pero de igual forma, si yo busco desde acá, ¿dónde se encuentran luces? Y vean que pueden ver en el desplegable Corona y se encuentran justamente esas dos categorías. Por lo cual, estas son las luces con las que vamos a trabajar. Hoy vamos a hablar sobre Corona Lights. Entonces lo que haré simplemente es clic, arrastro y luego voy simplemente a moverla un poco hacia arriba, solo para que sea visible. Si habilito mi renderizado interactivo, van a darse cuenta que allí se encuentra mi luz con mi estatuilla, que es una estatuilla dorada en este caso. En ocasiones trabajar con luces puede llegar a ser engorroso. De hecho, yo soy de los que trabajan con varias pantallas, por lo cual siempre puedo trabajar con esta ventana fuera de mi espacio de trabajo. Pero si ese no es su caso, podemos entonces apropiarnos de un pequeño truco para estar evitando que estos saltos, cuando cambiamos de una cámara a otra, nos afecten. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, voy a presionar F10 para habilitar mis herramientas, mi configuración de render, y le voy a decir, mira, la vista que quiero que se mantenga renderizando es el Quad 4, ¿sí? Este que está acá, que es donde se encuentra la cámara, y deseo bloquearlo. De esa manera, ahora cuando yo me cambie de una escena a otra, no pasa nada. La verdadera desventaja es que acabamos de perder este Quad que se encuentra acá, pero créanme, no nos hará falta. Ahora, dentro de las propiedades de las luces, podemos verlas acá y se dividen en varias categorías. Las categorías de la luz, físicamente cómo se comporta, cuáles son sus propiedades no físicas y luego si se comporta como un IS. Vamos a hablar de esto poco a poco. Empezando por la configuración, luz de Corona. Lo más sencillo de entender es, ¿está encendida o no? Simplemente es un switch que nos permite encender y apagar nuestra luz. Y luego tenemos intensidad. Básicamente acá en intensidad es qué tanta luz se está emitiendo a partir de esa pieza para nosotros. 50 parecía ser suficiente. En base al color, ahora tenemos Direct Input, que básicamente me permite introducir un color y ese color va a ser el que se emita dentro de mi escena o fuera de esta luz. Luego tengo una propiedad para colocar Kelvin Temp. Si recuerdan cuando hablamos de los principios fundamentales de las luces, dijimos que las luces tenían temperaturas o colores y si yo bajo este valor me da una luz un poco más cálida y si la subo me da una luz un poco más fría. Son dos maneras de calcular o jugar con los tonos de las luces. La tercera ya la conocemos, es a partir de un mapa de textura. Aquí podríamos introducir o colocar un Corona Color, como lo hicimos previamente. Buscamos por acá, Corona Color, donde sea que esté, acá. Y ese Corona Color lo podemos colocar en un material, o lo podemos ver desde acá. ¿Dónde está mi luz? Acá se encuentra. Puedo tomar este mapa, lo dejo acá. Y fíjense que ahora yo le puedo dar un color según yo deseo.
O si tengo el hexadecimal, lo puedo introducir acá. Esto me parece una forma muy interesante siempre de trabajar. Corona Color me parece una herramienta súper bien hecha. A partir de allí, la configuración viene en base a la forma, esfera o no, puede ser un rectángulo. Yo lo que voy a hacer es girarlo un poco para que lo veamos acá. Y vean que siendo esfera, tengo un solo parámetro para modificar, que es básicamente el radio. Puedo hacer que sea muy grande, que sea 0.2, para que tenga un diámetro total de 40 centímetros. O no, puedo hacer que sea muy pequeña y quizás es 0.02. Y ahora fíjense que es una luz mucho más pequeña. Vamos a hacer que sea un poco más interesante, quizás la voy a traer hasta acá. O puedo jugar con la forma, quizás. Puedo decir, no, mira, es que una esfera no me sirve, quizás un rectángulo. Y dando rectángulo yo puedo decir, es un rectángulo que tiene tal dimensión por, digamos que aquí es 0.25, para que sea alargada en una dirección. Entonces si lo ven, ahora tenemos una suerte de cinta que me permite bañar mi escena de cierta manera. Ojo, a medida que yo empiezo a jugar con cómo se comportan las luces, vean que vamos a hacer esto un poco más pequeño porque creo que será un buen ejemplo. Pero fíjense que a medida que yo cambio la forma, el resultado en general dentro de la escena varía por completo, ¿sí? Entonces el tipo de luz es súper interesante saber para qué se usa en cada una de las escenas. Yo voy a girar por acá un poco. Yo utilizo esta mucho como luces de relleno, quizás algo como esto podría ser. Y fíjense que ahora me está rellenando solamente el fondo muy fácilmente. Las luces dentro de Corona son así de simples. Ahora, hay otros tipos de propiedades. Por ejemplo, hay propiedades que son propiedades no físicas. Por ejemplo, la visibilidad. Quiero que esta luz sea visible acá, ¿sí o no? Yo puedo decir, no, mira, la verdad es que no quiero que sea visible. Entonces, de esta forma yo me he librado de poder ver esta pieza. Y ojo, quizás en este caso no sea un caso 100% necesario. Pero digamos, vamos a cambiar nuevamente una esfera. Voy a hacer que esta esfera sea un poco más grande, quizás 15 podría servir. Y voy a hacer algo bastante complicado porque quiero que quede acá. Justo acá quiero que ilumine mi estatuilla, pero fíjense que de esta forma no me sirve porque está en medio. Simplemente la apago y ahora vean que sí tengo esa pieza allí visible. Ahora, el segundo problema con el que me estoy encontrando es que ese brillo o ese reflejo que me está generando esta pieza de acá está siendo visible en las reflexiones. Básicamente acá esto me está deformando la silueta del caballo, que es la que tenemos acá generada. Voy a apagarla y ahora fíjense que no hay ningún highlight que me esté cambiando la forma en la que se debería ver el caballo. Y yo puedo jugar con esto, así como lo estamos apagando en las reflexiones, lo podríamos apagar en las refracciones, que este no es el caso porque no es un elemento que refracte la luz. Puedo pedir que genere o no genere cáusticas la iluminación, que esto lo vemos en el módulo modo F10, o puedo pedirle que ocluya o no otras luces. Básicamente esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el resto de las propiedades de las luces o ver cómo ellas interactúan entre sí. Los últimos dos parámetros de los que les quería hablar de momento tienen que ver con target y tienen que ver con objetos para excluir. Estos son bastante interesantes. El primero, o para hacer uso del primero, vamos a necesitar cambiar la forma de nuestra luz. Y si lo ven, ahora que es un disco, veanlo acá, se encuentra allí emitiendo luz de cierta forma. Es decir, tiene alguna rotación, un cambio, no me interesa. Yo puedo generarle a esta pieza un target, si lo ven acá, y ahora puedo hacer que este target quede donde yo lo necesite. En este caso voy a irme a una vista en planta, que va a ser más fácil. Y ahora fíjense que mi luz es un disco que está emitiendo directamente a mi pieza y mi caballo está perfectamente iluminado y vean cómo incluso se va difuminando esto al fondo. Es una manera de hacerlo. Vuelvo a seleccionar la luz en lugar del target. Yo puedo apagar esto, él va a seguir viendo allí. Es una manera también para
dirigir la iluminación, o si están animando algo y quieren que una luz siga una pieza, es mucho más fácil de hacerlo. Adicionalmente, en el viewport yo puedo hacer, no sé si logran verlo, pero acá en el viewport mi luz tiene una suerte de emisor. Ese emisor se llama Gizmo Size. Yo puedo hacer que esto sea muchísimo más grande, por si de casualidad estoy trabajando, poder verlo con mayor facilidad. Ahora, la última propiedad que se encuentra acá tiene que ver con las propiedades no físicas. Digamos que yo quiero hacer que esta pieza ilumine solamente el fondo, básicamente porque esto es un fondo que yo quiero iluminar de manera independiente. Quiero jugar con la silueta de la iluminación de la estatuilla, por separado cómo está funcionando la iluminación del background. Yo podría hacer, mira, quiero excluir al caballo de la iluminación, y ahora si se fijan el caballo no está siendo iluminado. Sí, lo sé. Estoy viendo que el caballo se mantiene, pero realmente se está viendo iluminado es porque la luz que golpea la superficie del plano y rebota está generando una luz indirecta en el caballo. Entonces esto me puede servir a mí para enfocarme quizás en el fondo, que es justamente lo que quiero hacer ahora mismo, algo como esto, y quizás hacer que tenga cierta intensidad. Quizás algo como 500 puede ser, 650, ¿sí? Y fíjense que allí yo ya tengo que sea una luz mucho más extensa. La sombra me molesta, y ahora lo que voy a hacer acá es hacer que tenga un radio importante. Al ser que sea mucho más grande, emite más luz, por supuesto. Entonces voy a bajar ya, quizás 15 podría ser. La razón por la que he hecho esto, he aumentado la dimensión, es porque al no tenerlo así, básicamente la sombra de mi estatuilla era muy evidente. Si yo hago esto mucho más pequeño, nuevamente, si volvemos a hacer que esto tenga 0.1, vean que la sombra es muy evidente acá. De esta forma, yo lo que he hecho es asegurarme de que esto sea mucho más grande, quizás aún más grande todavía. Me he ganado que la iluminación en mi fondo sea muy uniforme, y ahora puedo jugar con la información del resto para asegurarme que mi estatuilla se vea bien. Ojo, esto lo vamos a seguir ajustando en el siguiente video, pero es una forma muy sencilla de controlar las luces. De hecho, esta que se encuentra acá, voy a ir nuevamente a remover esto para que todo quede iluminado uniformemente. Voy a guardarlo y nos vemos en el siguiente video.